Entonces, vimos, o sea, que estamos hablando de que vamos a usar un modelo híbrido H de un transistor bipolar. Decíamos que es un modelo simplificado que nos ayuda a calcular parámetros en pequeña señal, ¿verdad? Porque ese es nuestro problema. Las señales pequeñas de un transistor. Entonces, en un amplificador de transistores bipolares aparecen dos tipos de corrientes y tensiones, continua y alterna. La componente en continua C polariza el transistor en un punto de trabajo localizado en la región lineal. Este punto está definido por tres parámetros, ICQ, IBQ y BCQ. La componente en alterna o AC, generalmente de pequeña señal, introduce pequeña variación en la corriente y tensiones en las terminales del transistor alrededor del punto de trabajo. Por consiguiente, si se aplica el principio de superposición, la IC, IB y BCE del transistor tiene dos componentes, una continua y otra alterna. Entonces, aquí se refiere a la corriente de colector, se refiere a la ICQ, que es la corriente en continua, y la IC, que es la corriente en alterna. ¿Ok? También para IB, IBQ y corriente de base, y BCE tiene sus dos componentes, continua y alterna. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestro símbolo de transistor, tenemos la componente o la fórmula con el sistema simplificado, ¿ok? Eh, Dice la tensión base emisor, que se refiere a esto, me dice que es la corriente por IE más la tensión, la fuente de tensión, que es esta fuente de tensión, ¿ok? Normalmente esta fuente de tensión se considera despreciable, ¿ok? Entonces se queda solamente la resistencia, ¿ok? La corriente, bueno, básicamente, esto también se elimina y queda solamente la resistencia IE. Entonces, el transistor para las componentes en alterna se comporta como un circuito lineal que puede ser caracterizado por el modelo híbrido o modelo de parámetros H. De los cuatro posibles parámetros descritos bueno, en la ecuación, los H son los que mejor moldean al transistor porque relacionan la corriente de entrada con la salida. Y no hay que olvidar que un transistor bipolar es un dispositivo controlado por intensidad o corriente. Los parámetros H de un transistor que se van a definir a continuación se obtienen analizando su comportamiento a variaciones incrementales en la corriente y tensiones en sus terminales. Ok, este ya estuvimos viendo, ahora ahí tenemos un HF. Hay que, hay que identificar este HF, que es diferente al HF. Hay un HF en pequeña señal o alterna y hay un HF para continua, ¿ok? Esto normalmente es un dato, ¿ok? Que nos da el fabricante del transistor, ¿ok? Lo mismo ocurre con este HOE, que es un dato que nos da eh, el fabricante, y también esto, ¿ok? Creo que esto también es un dato, el HRE. Ok, si nos fijamos, por ejemplo, acá, este es el datasheet de un transistor. Vamos a buscar las características para pequeñas señales. Acá tenemos HIE, HRE, ¿verdad? Tenemos como dato HFE, HOE, ¿ok? Están todos los parámetros. Entonces, esto también es dato. Ok. Entonces, como vimos, como le acabo de mostrar, ¿verdad? Eh, los parámetros H varían de un transistor a otro, pero además en cada transistor varían principalmente con la corriente de colector y con la temperatura. En la figura aquí se muestran dos gráficos normalizados para un transistor PNP. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la corriente de colector,
¿verdad? Si tenemos 1 miliampere, entonces trasladamos la curva y tenemos que, por ejemplo, la curva HIE va a ser este valor, HRE va a ser este valor, HFE también este y este, ¿verdad? En este caso hay una intersección entre todos. Vamos a suponer que es, a ver, 5 miliamperes, ok. Entonces, HOE va a ser 5, ¿verdad? En este caso creo que es 5, hay que ver la unidad de medida, creo que es en kilo, 5 kilo ohm. Aquí tenemos HRE, tenemos 2, HFE tenemos también aproximadamente 2, 1,5 y HIE es 0,4 por ahí, kilo. Entonces, esto es un dato normalmente no en un gráfico o en forma de datos, ¿verdad? Esto habíamos visto también, ¿verdad? Que son unas conversiones para, en el caso de que tengamos un emisor común, cómo pasar a emisor común a colector común o de emisor común pasar a colector común, ¿verdad? También nos muestras en este caso es HIE, ¿verdad? Porque muestra HI, va a ser en este caso HIE, este va a ser HIC, HIV, ¿ok? Entonces son los valores típicos de, del parámetro H, ¿ok? Estas son configuraciones en emisor común que tenemos aquí. Esto, ¿por qué? Porque el emisor está en tierra, ¿verdad? En el común. Tenemos base común porque esto está en tierra y colector común porque el colector está en tierra, ¿ok? Eh, bueno, bueno, este es el circuito simplificado, ¿verdad? Siempre sin la fuente de tensión. Nosotros vamos a considerar sin la fuente de tensión. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a hacer el ejercicio, vamos a empezar. So, vamos a hacer una configuración sin resistencia de emisor común, o sea, el emisor va a ir directo con polarización fija en H, ¿verdad? Este es el circuito. Tenemos resistencia de base, resistencia de colector, ¿ok? Tenemos la fuente en continua y la fuente en alterna, ¿ok? Si se fijan acá tenemos unos capacitores o condensadores, que ¿cuál es su función? En alterna, él deja pasar, en alterna, él es un circuito cerrado, ¿verdad? Pero en continua, él es un circuito abierto, ¿ok? No deja pasar la continua, solamente deja pasar la alterna, ¿ok? Entonces, a efectos de practicidad, nosotros vamos a analizar el circuito. Entonces, vamos a tomar un transistor con emisor común con polarización fija, cuya entrada es una señal alterna. En el circuito se va a tomar, se le van a encontrar los siguientes parámetros. Como siempre decimos, la impedancia, nosotros necesitamos 4 parámetros siempre. Impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de tensión y ganancia de corriente, ¿ok? Entonces, el primer paso que va a ser, bueno, acá tenemos la resistencia. Resistencia de base, colector, tensión de salida. Entonces nosotros la impedancia de entrada miramos aquí y la de salida miramos en este punto, ¿ok? Entonces el primer paso se llevan las fuentes DC a tierra y se ponen, se puede hacer, porque DC se comporta como la referencia o nivel, el nivel cero ante la corriente alterna. Los condensadores se comportan como un corto ante la corriente alterna. Entonces nosotros lo que estamos analizando ahora es obviamente la señal alterna, ¿verdad? La señal continua dejamos de lado. Entonces solamente por eso estamos reemplazando, por ejemplo, los condensadores que venían acá, se hace directamente un puente, ¿ok? Entonces, si nosotros teníamos esto vamos a llevar la corriente, la fuente continua va a tierra, ¿verdad? Entonces, esto se aterra acá. Y hay que tener en cuenta que todo esto está unido, ¿verdad? Eh,
Entonces, si esto va hacia abajo, esto quedaría de la siguiente forma. Como acá tenía el condensador en un puente, entonces esta resistencia de base va, en vez de ir arriba, va a ir hacia abajo. Luego va el transistor, que va, el emisor va abajo, y el colector, cuya resistencia va abajo, ¿ok? Entonces, este es R de base, este es R de colector, y en este punto está mi tensión de salida, de mi tensión de entrada, ¿ok? Entonces, esa es la disposición que vamos a hacer al hacer el cambio de señal, ¿ok? Y si se fijan en el mismo, solamente sin la parte de la tensión de entrada, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la tensión de entrada, aquí vamos a tener la tensión de salida, tenemos nuestra resistencia de base, resistencia de colector. En este punto vamos a mirar para ver qué impedancia tenemos en la salida y en este punto vamos a mirar qué impedancia tenemos en la entrada. ¿Okay? Entonces, esos 4 puntos siguen siendo nuestro interés. ¿Okay? Segundo paso, se reemplaza el transistor por su modelo híbrido equivalente aproximado como se muestra en la figura. Entonces, lo que nosotros agarramos y, y cambiamos es esto. Esto es el transistor. ¿Ok? Cambiamos por su modelo híbrido y nuestro modelo híbrido era de un emisor común, era este. ¿Ok? Hemos visto esto sin la fuente. Entonces tenemos HIE, una fuente de corriente, HFE por IV, y una resistencia que es HOE a la menos 1. Vamos a ver después por qué a la menos 1. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí el HIE, tenemos la fuente corriente HFIV y tenemos la resistencia que es 1 sobre HOE. Esto es igual a O a la menos 1. Eso se entiende, ¿verdad? Que 1 sobre OE es igual a HOE a la menos 1, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos simplificado nuestro circuito, ¿verdad? Con el modelo equivalente eh, del parámetro H. Entonces, como vimos hace rato, nosotros el parámetro HIE, HRE, en este caso no utilizamos HRE, HFE sí utilizamos, HOE. Esos 3 parámetros tenemos aquí. Tenemos HIE, HFE y HOE. Esos 3 parámetros nos dan como datos siempre. Entonces, HE y E es en kilo ohm, ¿verdad? Entonces, acá en este caso, valor típico tenemos en kilo ohm aproximadamente 8, ¿verdad? HF es adimensional, no tiene unidad de medida. ¿Por qué? Porque es una ganancia, ¿ok? Y en valor típico tenemos 300 como nuestra ganancia. Y HOE es 35 valor normal, ¿verdad? Y la unidad de medida es microsiemen, ¿ok? Microsiemen también es igual a ohm, pero invertido, ¿ok? Porque si yo hago esto, 1 sobre HOE, esto me va a dar en ohm, ¿ok? Entonces el valor que yo tenga acá, si hago 1 sobre 35, el valor que me da en ohm, ¿ok? Porque es la inversa es conductancia, se llama esto. Microsiemen es la conductancia del sistema. Entonces, 1 dividido, en este caso va a ser dividido 35, eso me da 0,02 ohm aproximadamente. Creo que en este caso es microsiemen. Bueno, vamos a ver eso en el dato que nos da en el ejercicio siguiente. ¿Ok? Entonces, para hallar estos valores, en el caso de la impedancia, porque vimos que tenemos estos 4 valores que típicamente nos van a pedir. Entonces vamos a ver, para calcular la impedancia de entrada, yo voy a necesitar, a ver,
Vamos a espacio y voy a calcular esta impedancia. Entonces yo voy a agarrar y voy a mirar aquí impedancia de entrada. Entonces, ¿qué es lo que veo? Como se fijan acá, acá no hay nada unido, ¿verdad? Se separan prácticamente los circuitos. Entonces, lo que yo veo son aquí, si yo uno aquí, veo dos resistencias en paralelo. Yo mido entre este punto y este punto la resistencia, tengo dos resistencias en paralelo. Entonces, impedancia de entrada va a ser RD paralelo HIE, ¿ok? Básicamente, esa es esa es el resultado, ¿verdad? En el caso que yo quiera calcular, en el caso de yo quiera calcular, ¿verdad? Valor numérico, y bueno, y voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? Si voy a agarrar y voy a hacer 1 sobre ZI es igual a 1 sobre RB más 1 sobre HIE. Bueno, esto me va a dar igual a ZI igual a eh, RB por HIE dividido RB más HIE. ¿Ok? Entonces, este es el resultado de mi resistencia en paralelo. ¿Ok? Entonces, yo reemplazo por sus valores y me va a dar el valor. Normalmente, cuando hay dos resistencias en paralelo y una es mucho más grande que la otra, entonces se considera el menor, ¿verdad? Como aproximado. ¿Por qué? Porque la corriente va a tender a ir por el lado donde hay menos resistencia. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, ahora vamos a hallar la impedancia de salida. La impedancia de salida, si yo miro en este punto, voy a ver esta resistencia y esta resistencia, ¿ok? Entonces, entonces voy a considerar estas dos resistencias de vuelta en paralelo, ¿ok? Entonces, cuando tengo la resistencia en paralelo, va a ser igual a eh, RC por 1 sobre HOE, ¿verdad? Sobre RC más 1 sobre HOE. Ok, despejando esto, haciendo factor común y reemplazando, bueno, haciendo las reducciones, me queda que RC va a ser, impedancia de salida va a ser RC sobre 1 más HOE por RC. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo la impedancia de salida, que como saqué, y bueno, y mirando acá la salida y haciendo el paralelo de las dos resistencias. Pues yo voy a agarrar y voy a medir en estos dos puntos la resistencia. ¿Y qué me va a medir? Me va a medir el paralelo de estos dos, ¿verdad? Bueno, en este caso ya tengo eh, la, resi- la impedancia de salida. Es sencillo, ¿verdad? Tanto la entrada como la salida son en paralelo. Ahora me toca calcular la ganancia de tensión. Y la ganancia de tensión es básicamente la tensión de salida sobre la tensión de entrada. ¿Ok? Entonces, para hacer un pequeño análisis vamos a hacer la tensión, vamos a calcular la tensión de salida. Y básicamente la tensión de salida, ¿a qué es igual? La tensión de salida, si nos fijamos acá, va a ser igual si yo hago acá, estos dos reemplazo por uno solo, a ver, vamos a reemplazar aquí, estos dos reemplazo por uno solo, esto era la impedancia de salida. Recuerden que hicimos paralelo a los dos, entonces la impedancia de salida va a ser acá. Esto va a ser la salida, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Y acá voy a tener una corriente. Entonces, para hallar la tensión que hay en este punto y en este punto voy a calcular. Va a ser la tensión que hay sobre esta resistencia. Y la tensión se calcula
es resistencia por corriente, ¿verdad? Entonces, tengo la resistencia, tengo V sub 0, tengo la resistencia que es Z sub 0 y la corriente que es esta. ¿Y esta corriente cuál es? La que genera este generador de corrientes. Y ese generador de corriente es este, ¿verdad? Es igual a HFE por IV. Entonces aquí nuestra, eh, tenemos nuestra tensión de salida, ¿ok? Entonces, ¿y nuestra tensión de entrada cuánto va a ser? Y bueno, nuestra tensión de entrada va a ser aquí. Pues es la corriente de base. Acá hay una corriente de base por la resistencia, ¿ok? Esa va a ser, en este punto, va a ser igual que en este punto la tensión, ¿ok? Entonces voy a calcular que la tensión de entrada va a ser igual a la corriente de base por HIE, ¿verdad? Ok, entonces ahí ya tengo mi tensión de entrada, mi tensión de salida. Esto se reemplaza aquí. Y tengo que Z O por HFE por IV sobre IV por IE. Ok, esto yo puedo simplificar y me queda Z, impedancia de salida por HFE sobre IE, ¿verdad? Esto podemos reemplazar por este valor y tenemos que es RC sobre 1 más HOE por RC por HFE sobre HIE. Esta es nuestra ganancia de tensión. ¿Ok? Entonces, y después vamos a ver si podemos simplificar algo más, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante esto, ¿ok? Ah, a ver, aquí en la tensión de salida, yo estoy considerando eh, que la corriente entra, ¿verdad? Entonces, la corriente tendría que ser aquí, la tensión de salida tendría que ser corriente negativa. Esto me va a dar aquí, me va a dar una corriente negativa o una ganancia negativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se fijan acá, yo estoy considerando este lado mi corriente, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer acá. Bien, ven que acá viene mi corriente, según mi fuente de corriente viene hacia acá. Y yo estoy tomando en este sentido la entrada de la tensión. Entonces la corriente es negativa, ¿ok? No es el sentido. Si yo tomaba en este sentido, sí iba a ser positiva, pero yo estoy tomando en este sentido, entonces me sale negativa la corriente. Ok. Por último, nos queda la ganancia de corriente, ¿ok? Y la ganancia de corriente básicamente es la corriente de salida sobre la corriente de entrada. La corriente de salida va a ser, básicamente eh, la corriente HFE por IV, ¿ok? A ver, menos la corriente que queda en esta resistencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque yo tengo acá mi fuente de corriente, ¿verdad? Él me va a dar, eh, va a venir la corriente aquí, ¿verdad? Y se va dividiendo, se va a ir por acá y se va a ir por acá, ¿ok? Entonces, eh,
yo necesito saber esta corriente que es mi corriente de salida, ¿ok? Y tengo que dividir, ¿verdad? Básicamente es dividir, ¿verdad? Ver la impedancia que hay acá y simplificar. ¿Y cuánto es? Yo ya había calculado acá mi tensión de salida. A ver, mi impedancia de salida, que es esta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Y básicamente tengo que hacer un divisor de tensión, ¿ok? Entonces, tengo mi ganancia, tengo mi ganancia corriente que va a ser la corriente de salida. Voy a calcular acá mi corriente de salida va a ser igual a eh, va a ser igual a la corriente, que va a ser HFE, el generador de corriente por IB, eh, dividido dividido la, dividido la caída en RC, que va a ser 1 más HOE por RC. Bueno, y aquí tenemos la corriente de entrada, que va a ser igual a, acá tenemos la corriente de entrada, va a ser la corriente, va a ser la tensión dividido la resistencia, ¿ok? Y acá tenemos la resistencia, tenemos aquí, que es la impedancia de entrada, ¿ok? Entonces, tenemos entonces la tensión que va a ser igual a eh, tensión dividido la resistencia, ¿verdad? La tensión en nuestro caso va a ser corriente de base por la resistencia, que va a ser resistencia de base más la HIE, ¿ok? Y la resistencia que, va, que me va a dar la corriente de entrada es esta resistencia de base, ¿ok? Entonces, con esta resistencia yo tengo la resistencia de entrada. Entonces, dividido RB. Entonces, tengo mi corriente de entrada va a ser igual a corriente de base por la resistencia total, me va a dar la tensión total de entrada y dividido por la resistencia, ¿ok? Aquí, esto sí, reemplazo y simplifico, ¿ok? Entonces tengo HF, HFE por IB dividido 1 más HOE por RC. Abajo tenemos corriente de base más por RB más HIE sobre RB. Simplificando esto o pasando en un solo miembro, vamos a tener que vamos a simplificar esto y vamos a tener HFE por RB
Y abajo vamos a tener 1 más HOE por RC por RB más HIE. ¿Okay? Esa es nuestra ganancia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Y directamente cuando tenga este tipo de circuito, agarro y reemplazo por sus ecuaciones. Entonces, de esa forma yo calculo ya directo por fórmula, ¿ok? Para eso vamos a ver los otros tipos de circuito que nos puede tocar, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos un circuito parecido, ¿verdad? Donde se pide hallar los cuatro valores. Nos da como dato HFE, HIE y microsiemen, ¿verdad? Ah, es en microsiemen. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a dar, al hacer la inversa, nos va a dar un valor altísimo, ¿verdad? Entonces, HOE dijimos que está en microsiemen. Si yo hago 1 a la 25, 1, 1 dividido 25 me da 0,4 por 1.000.000 es 40 kilo ohm, ¿ok? Entonces, HOE comparado con, esto vamos a hacer aquí, igual a 40 kilo ohm, ¿verdad? Comparado con HIE es mucho más grande, ¿ok? Entonces, vamos a ver vamos a calcular nuestra impedancia de entrada. Entonces, tenemos impedancia de entrada, tenemos RB por HIE. Entonces, tenemos RB por HIE. Si se fijan, RB es mucho más grande. 470K es mucho más grande que 0,86K. Entonces, ¿qué nos dice nuestra fórmula? Vamos a calcular igual, ¿verdad? Que el paralelo, vamos a hacer bueno, primeramente hay que hacer el circuito híbrido, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí. Tenemos acá la resistencia de base y luego tenemos la resistencia HIE, ¿ok? Por acá pasa corriente de base. Acá tenemos nuestra fuente de corriente, que es HFE por IB. Luego tenemos aquí nuestra resistencia, que es HOE a la menos 1. Y nuestra resistencia de colector, que es RC. Aquí tenemos tensión de salida, tensión de entrada. Aquí vamos a tener impedancia de entrada, impedancia de salida. Perfecto. Entonces, impedancia de entrada es el paralelo de RB y HIE. Entonces hacemos RB por HIE sobre RB más HIE. Esto tenemos aquí que es 470K más 0,86K sobre 470K más 0, perdón, más 0,86 kilo ohm. Esto es por. Y esto básicamente me va a dar, a ver, vamos a hacer un Excel. Aquí. RB, HIE. Bueno, entonces va a ser igual a ZI va a ser igual a más RB por HIE dividido RB más HIE. Entonces, RB tenemos que es 470 y HIE es 0,68.
86. Si se fijan, me sale como resultado 0,85, ¿ok? 0,85 kilo ohm, que es aproximadamente igual a HIE. ¿Por qué? Porque es el camino por el cual encuentra la menor resistencia a la corriente, entonces prácticamente todo pasa por esa resistencia, ¿ok? Entonces, podemos hacer de dos formas: hacer el paralelo o considerar aproximadamente igual a HIE, ¿ok? De las dos formas se puede hacer. Bueno, tenemos entonces la impedancia de entrada, ahora la impedancia de salida. Según nuestra fórmula es RC sobre 1 más HOE por RC. Entonces tenemos aquí que es RC sobre 1 más HOE por RC. ¿Ok? Cuando hablamos de HOE, estamos hablando de microsiemens, no ya en kilo ohm. ¿Ok? Esto está mal acá. Tiene que ser 1 sobre HOE igual a 40 kilo ohm. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a multiplicar. Vamos a cargar los valores. Voy a tener entonces RC va a ser igual a 2,2K. 1 más 25 microsiemens por RC 2,2K. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner impedancia de salida. Va a ser más RC. A ver, no tenemos RC acá. RC y vamos a poner HOE. Entonces, vamos a poner más RC dividido 1 más HOE por RC. Ok. Entonces, HOE va a ser 25. Vamos a poner acá 40 ohm. Y acá le vamos a poner que va a ser igual a 1 dividido 40. 25 micro. Creo que es 40.000. K. Está bien. Sí, está bien. Entonces, HO es Siemens. Siemens. RC es igual a 220 ohm. 2200 ohm. Entonces, como resultado vamos a tener esto, ¿ven? En ohm, que es otra vez aproximadamente igual a la resistencia de colector. 2200, 2085, ¿verdad? Entonces vamos a poner que la impedancia de entrada, podemos considerar también eso, ¿verdad? Que es aproximadamente igual. Es igual a 2,08 kilo ohm. Esa es la impedancia de salida. Ok, entonces vamos a ver la ganancia ahora. Teníamos que la ganancia es igual a esto. ¿Ok? Entonces, ganancia de tensión es igual a menos
A ver. RC sobre 1 más H. Bueno, ya tengo ya, en realidad es impedancia de entrada por, perdón, impedancia de salida por HFE sobre HIE. Como este ya tengo ya calculado acá, voy a usar directamente nomás eso. Para acortar, tengo que menos 2,08K por HFE es igual a 140 dividido HIE, que es 0,86K. Kilo ohm con kilo ohm se va a ir, ¿verdad? Y me va a quedar esto. Va a ser 2,08 por 180, 140 dividido 0,86. Mi ganancia va a ser de 338. En adimensional, mi ganancia de corriente va a ser igual ahora. Va a ser igual a HFE por RB. ¿Ok? Voy a tener HFE por RB sobre 1 más HOE, 1 más HOE por RC, más RB más H, por RB más HIE. ¿Ok? Voy a reemplazar con los valores. Tiene que 140 por 2,2 kilo ohm. Perdón. Es resistencia de base que es 470 kilo ohm. Voy a tener 1 más 25 microsiemens por RC que es 2,2 kilo ohm por resistencia base 470 kilo ohm más HIE que es 0,86 kilo ohm. Hago todos esos cálculos. 25 microsiemens es igual a 0,025. ¿Ok? Por RC, que va a ser 2200 por 2200 más 1, todo esto más, por 1,055. ¿Ok? Voy a multiplicar por RB, que es 470.000 más 860 ohm por 1,055. Tengo 96.750. Se va a hacer mi denominador. Ok. Y el numerador va a ser 140 por 400. 140 por 470.300. Esto va a ser dividido 4, 9, 6, 7, 5, 7. ¿Ok? 132.
132 es mi ganancia de corriente. Entonces, de esa forma calculo los 4 parámetros que tengo, ¿ok? A ver. Una cosa aquí también es, aquí me olvidé ponerle el signo, como es negativo, mi ganancia de tensión siempre va a ser negativa, ¿ok? Negativa. Si yo tengo mi entrada, ¿por qué negativa? Porque si yo tengo mi entrada una señal pequeña, mi salida va a tener una señal amplificada y de signo contrario, ¿ok? Eso habíamos visto ya en el simulador. Vamos a, vamos a ver si, bueno, después podemos ver si tenemos el simulador, ¿ok? Entonces, así. Ok. Entonces, para este tipo de circuito, que es sin resistencia en emisor, ¿verdad? Esa es la diferencia con este circuito. Y emisor común, polarización fija, ¿ok? Tenemos esta fórmula, ¿ok? Ahora, para un circuito con polarización por divisor de tensión, en este caso ya vemos que tenemos adicional esta resistencia y también tenemos una resistencia en el emisor, ¿ok? En el anterior teníamos las dos resistencias arriba, ¿ven? Ahora tenemos aquí una resistencia acá y otra resistencia acá, ¿ok? Entonces, es prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Nada más que se agregan resistencias en paralelo, ¿ok? Adicionales. Pero esto vamos a ver la próxima clase, ¿ok? Vamos a dejar hasta aquí esto. Le voy a dejar un ejercicio como clase del día de hoy. Esto voy a cargar en la clase anterior. El día de hoy le voy a dejar una clase para que desarrollen, para que hagan el ejercicio con algunos valores así y con la misma fórmula. O sea, de este método de este tipo de circuito, ¿ok? Entonces, lo que le voy a pedir es, eh, como le voy a pedir los 4, ustedes van a hallar los 4. Entonces, en el cuestionario de hoy, ahora voy a pedir o el resultado de la impedancia de salida o de uno de los dos de esto, o impedancia de entrada o de salida y impedancia de ganancia de tensión o corriente. Uno de los dos le voy a pedir. Entonces, van a marcar si es el enunciado que pongo es verdadero o falso, ¿ok? Entonces, básicamente esto es aplicación de fórmula por el momento, ¿verdad? Esta fórmula nosotros fuimos sacando, haciendo análisis de circuito, pero de momento quiero que practiquen el ejercicio con la fórmula que estuvimos viendo acá, ¿ok? Esto voy a usar ahora en la clase de hoy, ¿está bien? Eh, Perdón, en la clase de la semana pasada. ¿Estamos? No sé si alguien quiere consultar algo. Entonces dejamos hasta aquí No, profe. la clase de hoy y dejo un ejercicio para la clase de esta semana, ¿ok? Quedamos así. Dale, profe. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.